Los seres humanos deseamos y nos gusta vivir juntos, ya que normalmente nos resulta bastante más beneficioso. Por lo tanto, las personas tendemos a organizarnos en sociedades donde podemos llevar a cabo nuestras actividades, nuestra relación con otras personas, esas actividades sociales y toda una serie de intercambios por el bien común en esas actividades económicas. Cada sociedad acaba teniendo, a lo largo de su tiempo evolucionando, acaba teniendo su propia historia, sus costumbres, sus tradiciones, el nivel de desarrollo económico y normalmente genera una organización política, un inicio de organización que se lleva a cabo a través de las instituciones. Estas instituciones son esos organismos o esas leyes que normalmente las sociedades crean para poder organizar todo lo que rige su vida y las actividades que hay dentro de esta actividad social. Cuando una sociedad acaba hablando la misma lengua, posee sus propias historias, sus costumbres y su cultura, podemos al final hablar de una nación. Un Estado es al final una organización de carácter político y administrativo que se encarga de gobernar un territorio de forma independiente. Normalmente entendemos ese Estado con la nación, es decir, que cada nación acaba teniendo su Estado. Bien, ¿cuántas partes tiene un Estado? Un Estado estaría integrado por 4 partes. En primer lugar, por una población, es decir, por las personas que viven dentro de los límites del Estado. En el Estado español, viviríamos nosotros. Por otro lado, tienen un territorio, que es todo ese terreno delimitado por las fronteras de nuestro Estado, por las fronteras de España. No solo debemos recordar la tierra firme, sino que también tenemos el subsuelo, el espacio aéreo o todas las aguas territoriales. No olvidar que también podemos considerar como territorio los espacios que están fuera de nuestras fronteras de España, como pueden ser las embajadas, consulados, las bases militares que tengamos en otros países o los propios buques de guerra que van por los distintos mares y océanos. En tercer lugar, hablaríamos de la soberanía, es decir, ¿quién tiene el poder del Estado? ¿Quién es el encargado de gobernar, de legislar y de asegurar que todo el resto de las personas obedecen estas reglas? Bien, normalmente en las sociedades democráticas como la nuestra, la soberanía reside en el pueblo. Y por último tenemos las instituciones, que son los organismos que se encargan de ejercer ese poder. Se dividen en 3 grandes poderes: el legislativo, el encargado de elaborar las leyes; en segundo lugar el ejecutivo, que hace que se cumplan las leyes; y por último el judicial, que es quien se encarga de juzgar de acuerdo con las leyes, es decir, de juzgar si se ha cumplido la ley o no. Como he dicho, cada nación suele tener su Estado, es decir, que hay una sociedad que vive en un territorio, comparte un conjunto de instituciones políticas, jurídicas y administrativas y está regida o está liderada por un gobierno común. Sin embargo, tenemos algunos casos que hemos visto, como naciones que están divididas en 2 estados, como puede ser la nación coreana, que se divide en Corea del Norte y Corea del Sur, que tienen 2 sistemas políticos muy diferentes. Por otro lado, hay también una serie de estados que están formados por muchas naciones, como la antigua Yugoslavia, que estaba formada por pequeñas naciones. O bien hay naciones que se encuentran en varios estados, como puede ser el Kurdistán, que es una nación que no posee su propio territorio delimitado por fronteras, sino que se enmarcaría dentro de otros estados. Bien, no confundáis lo que es un estado con el gobierno. El estado estaría formado por esos 4 elementos y el gobierno simplemente se encarga de administrar los poderes del estado. Por lo tanto, el estado es algo permanente, mientras que el gobierno es temporal y va variando en orientación y persona. ¿Cuáles son las funciones del Estado? Principalmente hablamos de 4 funciones del Estado. Proporcionar, en primer lugar, los servicios básicos que la población necesitaría, como puede ser educación, sanidad, transporte, infraestructura. Por otro lado, se encargaría también de mantener el orden público dentro del país, dentro de las fronteras, así como defender al propio país de ataques exteriores. ¿De quién son los encargados de hacer esto? Son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la Guardia Civil, el ejército. En tercer lugar, el Estado tiene que crear toda una serie de normas, es decir, toda una serie de leyes que se encargan de regular todo en nuestra vida. Es decir, regularían la actividad económica, las actividades laborales, la educación, el crecimiento económico, todo acaba siendo regulado. Y por último, se encargaría también de mantener relaciones con otros países, lo que se llaman relaciones internacionales. Para esto se encargan las embajadas, los ministros de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Porque es importante establecer relaciones económicas, establecer contactos para evitar guerra o para fomentar la paz con otros países. Bien, en cuanto a los tipos de Estado y la forma de gobierno, aquí debemos señalar bien que hay una serie de formas, 4 formas o 4 posibles tipos de catalogación. En primer lugar, podríamos hablar de cómo se dividen los países según organización política. En segundo lugar, según quién ejerce la jefatura del Estado. En tercer lugar, se encargaría de
cómo está distribuido el poder y por último según la religión. En primer lugar, si dividimos los estados según la forma de organización política, es decir, según las instituciones y las reglas que caracterizan las relaciones entre el ciudadano y el Estado, pues podemos distinguir lo siguiente. Tenemos estados democráticos, estados no democráticos y regímenes híbridos. En los estados democráticos vemos cómo la ciudadanía participa de forma activa en la vida política. Son los ciudadanos los que eligen a sus representantes, pero también pueden ser elegidos como representantes. Aquí en estos países existe libertad de expresión, hay variedad de partidos políticos y hay separación de poderes. En unos estados no democráticos, la población no participa de la vida política ni dispone de derechos políticos, es decir, aquí normalmente no se elige quiénes van a ser tus representantes ni tampoco puedes tú postular a ser representante. Sí es cierto que en algunos se puede votar, pero solo hay un partido al que votar o todos los partidos pertenecen al mismo ideario político. En este tipo de países no existe libertad de expresión y no hay variedad de partidos políticos. Por último, tampoco existen separación de poderes. A estos estados no democráticos existe otra forma de llamarlos, que son regímenes totalitarios o dictaduras. Y por último tenemos los regímenes híbridos, que son aquellos que se consideran a sí mismos democracia, pero no respetan algunos de los requisitos básicos, es decir, un país que se cree democrático, pero bueno, no hay pluralidad de partidos, no respeta los derechos humanos, no hay transparencia electoral, no hay libertad de expresión, no hay separación de poderes. Entonces, podríamos hablar de que un régimen híbrido estaría entre ese estado democrático y no democrático. Si nos vamos a la segunda tipología, podemos hablar de quién ejerce la jefatura del Estado. Pues aquí tenemos dos elementos, la monarquía y la república. En la monarquía, el jefe del Estado es un rey o una reina. Es un título personal para toda la vida, vitalicio, y se hereda de padres a hijos. Hay tres tipos: parlamentaria, parlamentaria constitucional y absoluta. En la parlamentaria, la soberanía reside en el pueblo y el rey simplemente es un representante. Puede ser España, el Reino Unido o Tailandia. En una monarquía parlamentaria constitucional, la soberanía se comparte entre el rey y el pueblo, como puede ser, por ejemplo, en Marruecos o en Japón. Y una monarquía absoluta, el rey tiene todos los poderes y ejerce el gobierno. Aquí el pueblo no tiene capacidad de decisión. Países como puede ser Arabia Saudí o Qatar. En cuanto a la república, aquí el jefe del Estado ya no es un rey o una reina, es un presidente de la república que es elegido por votación, una votación que se realiza de forma periódica. Existen varios modelos. Tendríamos una república presidencial en la que el presidente es tanto el jefe del Estado como el jefe de gobierno. Si lo extrapolamos a nuestro país, esa república presidencial sería la que, pues como si fuese el rey, es tanto rey como presidente del gobierno. En esta república presidencial tendríamos Estados Unidos o gran parte de los países africanos. Una república semipresencial sería aquella en la que el presidente es el que se encarga de designar al gobierno y a su primer ministro, que al final el Parlamento lo aprueba. Aquí tenemos a Francia o a Turquía. Aquí volvemos a tener dos cargos, el de presidente de la república y el de primer ministro. Y por último tendríamos una república parlamentaria, en la que el presidente es elegido por los ciudadanos y tiene simplemente tareas de carácter representativa, mientras que el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento, como podría ser Alemania o la India. En esta parlamentaria, bueno, pues el presidente de la república parlamentaria tendría un carácter muy parecido al de la monarquía parlamentaria, simplemente pues, de representación. Si hablamos de cómo puede ser el Estado según cómo se distribuye el poder, pues tenemos estados centralizados y estados descentralizados. Los estados centralizados, todo el poder se centraliza o se condensa en un solo espacio político. Puede ser, por ejemplo, Francia, Colombia o Hungría, en el que entendemos que su capital es el sitio donde se organiza todo. Y los estados descentralizados son aquellos en los que ya no hay un solo poder, hay distintos espacios de poder, distintos puntos de clave. Puede ser, por ejemplo, España, Italia o Estados Unidos o México. En España, ¿qué tenemos? Bueno, pues que aparte de nuestra capital Madrid, tenemos otros puntos secundarios como pueden ser las capitales de las distintas comunidades autónomas o incluso las capitales de las distintas provincias. Y por último, tenemos cómo dividir un estado según la religión. Pues tendríamos los estados laicos, en la que hay una separación total entre la religión y el Estado. Tú puedes ser de la religión que quieras y no hay ningún tipo de limitación, pero las leyes no se basan bajo ningún concepto en leyes religiosas. Los estados confesionales, aquí, bueno, pues sí que tenemos una religión oficial. Esta religión oficial pues suele tener algunos privilegios. Depende un poco del país, tienen más o menos privilegios. Y por último tenemos los estados teocráticos. Estos estados son aquellos en los que hay una religión oficial y unos libros. Vale, pues la religión oficial y esos libros de la religión son la ley.
aquí ya no es que haya una separación o que es que el Estado tenga su propia religión, no, es que la religión es el Estado y las reglas ya no las ponen, ¿cómo decirlo?, las personas, sino que son esos libros los que han establecido las reglas. Aquí normalmente el resto de las religiones estarían prohibidas.